¿Qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? Guadalupe Radio presenta la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Vamos a hablar del poder de la fe. Ya habíamos visto una serie de dificultades que se presentan hoy para la transmisión de la fe, sobre todo a los jóvenes. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo la fe es una respuesta al amor de Dios. Desafortunadamente, encontramos en los jóvenes una fe muy débil, pero al mismo tiempo encontramos que hay muchos jóvenes que tienen el valor y el coraje de expresar la fe con entusiasmo y de unirse en grupos para apoyarse unos con otros. Y finalmente vamos a ver cómo Jesús alaba la fe, sobre todo de las personas más humildes. Vamos a hablar del poder de la fe en este momento. Y les habla Monseñor Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio en Colombia y exsecretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en el Vaticano. Este es una reflexión que se encuadra en este programa de Fortaleciendo la Fe en Familia, producido por Guadalupe Radio. Frente a las dificultades que hemos señalado al hablar acerca de esa situación actual para transmitir la fe a los jóvenes, es necesario que reflexionemos primero acerca de lo que es la fe, pues muchas veces la reducimos a un ejercicio de creer en lo que no vemos, como decían muchas personas hasta hace algunos años. Solo después de mirar la riqueza de la fe, podremos comprender el poder que tiene y la importancia de que los jóvenes la vivan con entusiasmo, dando un testimonio alegre de ella. Primero, la fe es una respuesta al amor de Dios. Cuando miramos la Biblia, encontramos en el Nuevo Testamento un bello escrito que se llama la Carta a los Hebreos, que en su capítulo 11 nos presenta de manera existencial el modo como vivieron la fe los grandes personajes de la historia de la relación de Dios con el hombre. Esa carta nos dice que la fe es el fundamento de lo que se espera y la garantía de lo que no se ve, y que por ella nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios, porque por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Y a partir de allí nos habla de Abel, el hijo de Adán y Eva, que como nos relata el libro del Génesis, lo mató su hermano por envidia. Abel ofreció el mejor sacrificio a Dios y por esto Dios aceptó su ofrenda. Y la carta nos dice entonces que sin la fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Luego nos habla de Abraham, que para obedecer a la llamada divina salió de su tierra, dejando sus pertenencias y su nación para ir a buscar la tierra prometida igualmente. Sara, su esposa, creyó en el Señor, a pesar de ser una mujer de avanzada edad, y por ello logró tener ese hijo que tanto anhelaba y sobre el cual se formaría un pueblo innumerable, como lo había prometido Dios. Lo mismo hicieron después Isaac y Jacob. Y el autor de la carta nos dice que todos ellos murieron sin alcanzar el cumplimiento de las promesas, aunque en virtud de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, ya que aspiraban a una patria mejor, la del cielo. Finalmente, nos recuerda la tarea que cumplió Moisés, el cual por fe abandonó Egipto, sin temer la furia del faraón, y se mantuvo firme y celebró la Pascua. Del mismo modo, obraron luego los demás dirigentes del pueblo escogido por Dios, los cuales, a pesar de haber sido aprobados por Dios, no lograron ver el cumplimiento de la promesa, porque Dios preveía para nosotros algo mejor. Y al mirar la historia de Jesús, tenemos que comenzar admirando la fe de María, su madre. Ella no dudó de lo que el ángel le dice, al comunicarle que sería la madre del Salvador prometido. Por el contrario,
responde con prontitud diciendo, hágase en mí según tu palabra. Luego, habiendo sabido que su prima Isabel, que era una mujer estéril y con muchos años, se encontraba esperando un hijo, salió presurosa de Nazaret para ir hasta Judea a servir y ayudar a quien podía encontrarse en grave dificultad. Por fe, María estuvo presente con gran fortaleza y amor en el Calvario, acompañando a su hijo que injustamente había sido condenado a muerte en la cruz. Ciertamente llena de dolor, pero soportaba todo eso porque tenía la esperanza de que se cumpliría la promesa divina. El sí de María, ya perfecto desde el principio, se mantuvo firme a lo largo de toda su vida hasta llegar a la cruz. Para nosotros la fe de la Santísima Virgen es el mejor ejemplo a seguir, porque allí encontramos plenamente el gran poder que tiene la fe. María obedece a Dios con gran sencillez y alegría, y por eso nos dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. La fe, entonces, es un don que nos da el Señor y que tenemos que pedirle con humildad. La fe es la que hace que creamos lo que Él nos dice, es la que nos da la fuerza para obedecer a su palabra, es la que permite que confiemos plenamente en Dios, es la que hace que reconozcamos su amor y le respondamos igualmente con amor, el cual lo expresamos en el amor al prójimo, como nos dice Jesús. La fe es la que nos permite creer que Jesús es nuestro Salvador y lo reconozcamos como el Hijo de Dios que se hizo hombre al nacer de María Santísima por obra y gracia del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, es la que nos abre a reconocer que Dios no solo es el Creador, sino un Padre lleno de amor y de misericordia. La fe en Cristo, además, rompe el enigma más profundo del hombre, la muerte, pues Cristo resucitado es la esperanza definitiva del hombre y es quien impulsa una existencia humana auténtica, vivida sin temores ni cobardías. La fe no es algo que nos saque de la realidad terrena en la que vivimos, pero es algo que compromete a todo hombre y a toda mujer para dar una respuesta libre a la llamada que nos hace Dios. Por esto la fe es algo que se realiza en la historia concreta de cada uno de nosotros. La fe, por consiguiente, es la respuesta que damos a Dios, lo cual exige tener plena confianza en Él y permanecer en una disposición de obediencia filial, buscando siempre su protección. Así pues, la riqueza de la fe cristiana no se agota en la confesión verbal de unas verdades, sino que presupone un conocimiento de la obra de salvación realizada por Cristo, una actitud de disponibilidad a la voluntad divina y un compromiso de llevar siempre una vida de amor y de servicio. Finalmente, para aquella auténtica fe, no basta un proceso de reflexión meramente racional, sino que se necesita una conversión interior y radical. En realidad, la fe no es un salto al vacío, a la oscuridad, sino que tenemos que contar con la luz de la inteligencia, pero también con la luz de la gracia que nos da la llamada que nos hace Dios para darnos la fe. En otras palabras, la fe significa obedecer el Evangelio. Es un decir amén a Dios con todas sus consecuencias. Por lo tanto, creer es ir hacia Cristo, conocerle, seguirle y aceptar su testimonio de vida para vivir como Él. San Pablo resume todo esto al decirnos que la fe actúa por la caridad. Dadas las circunstancias del mundo actual y de las culturas secularizadas en las que estamos inmersos, podríamos decir que hay que vivir la fe y responder a ella con un auténtico testimonio de vida cristiana, que no deja de tener muchas dificultades, porque el mundo invita a vivir pensando casi exclusivamente en nuestra satisfacción corporal, a buscar la abundancia y el placer, por lo cual se pierde el sentido del sacrificio, de la misericordia y del servicio desinteresado a los demás. En verdad, los jóvenes de hoy se dejan guiar fácilmente por lo que su entorno social les infunde. La situación de indiferencia religiosa y el abandono de Dios en la vida corriente de tantísimas personas que nos rodean
hacen que los jóvenes se alejen también de Dios y no frecuenten los sacramentos. El concepto de fe en muchos jóvenes se reduce a la confianza en que todas sus dudas se resolverán y sus expectativas se harán realidad. Muchas veces tienen fe en las cosas materiales, pero no se dejan interpelar por la verdadera fe que nos presenta Jesús, ya que para muchos jóvenes poco les dice o poco les ofrece para su modo de vivir. Y podríamos decir que muchos de ellos tienen plenamente fe en sí mismos, en sus propias fuerzas, en sus capacidades. Y en parte la causa de esto es porque no conocen a Dios o tienen un concepto distorsionado de Él. Muchos han recibido una formación en la que se les presentaba a Dios como un ser lejano, siempre dispuesto al castigo y la condenación de nuestros actos. Y no se les presentó esa realidad que nos reveló Jesús, de un Dios que es Padre lleno de amor y misericordia, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que está siempre dispuesto al perdón. Un Dios que es amor y que nos ama entrañablemente. Dios nos ofrece la felicidad eterna y por eso nos envió a su Hijo para que, haciéndose hombre, lograra el perdón de nuestras culpas, nos salvara del pecado y de la muerte eterna y pudiéramos lograr ese encuentro gozoso con Él al final de nuestros días terrenos. En realidad, estamos llamados a una vida eterna, llena de felicidad. Sin embargo, hoy se busca la felicidad en el placer, que es algo pasajero y que nos lleva a múltiples insatisfacciones. Para lograr esa felicidad que nos ofrece el Señor es necesario responder con libertad a su llamada. La libertad es uno de los más importantes dones que Dios nos ha dado y que en esencia es la capacidad para obrar según la propia voluntad para lograr el bien, lo cual implica el respeto del otro y saber asumir con responsabilidad las consecuencias de sus palabras y sus acciones. Lamentablemente muchos la confunden con el libertinaje, que es el abuso de una determinada conducta, es la actitud irrespetuosa frente a la ley, la ética o la moral, en la que no se tienen en cuenta los derechos de los demás y no se asumen las consecuencias de sus propios actos. Esa fe débil de tantos jóvenes, caracterizada por la indiferencia religiosa, los lleva a no querer saber nada que esté fuera de su experimentación palpable. Por eso viven el momento con pasión, sin objetivos claros y sin dar espacio al espíritu. Desechan el pasado y no prospectan bien el futuro. Igualmente, no saben discernir sobre lo que les conviene o no, e incluso muchas veces no logran distinguir entre el bien y el mal, pensando que todo les es lícito. Una característica de la juventud es la vitalidad. Pareciera que nunca se cansan y uno se pregunta, ¿de dónde sacan tanta energía? Muchas veces descubrimos jóvenes que participan en algunas celebraciones litúrgicas y uno se llega a preguntar si realmente ahí hay vida, pues a veces se tiene la impresión que lo hacen por rutina. Sin embargo, poco a poco allí la vida fluye, no solo porque se toca un tambor o porque haya danzas, sino porque la vida cotidiana va al templo, porque encuentran mucho por agradecer a Dios, por el nacimiento de una nueva vida, porque a pesar de la violencia han podido seguir disfrutando de su vida. Y otro rasgo distintivo de la juventud es la audacia. Muchas veces hacen cosas alocadas sin medir las consecuencias, pero también son capaces de arriesgarse por causas o personas que ellos consideran que vale la pena. Muy contrario a los adultos que poco a poco nos vamos acomodando y no queremos que nada nos saque de nuestra zona de confort. En realidad hay jóvenes que buscan a Dios y encuentran con satisfacción que pueden desarrollar los dones y talentos que Él les ha otorgado. El Papa les escribía en alguna oportunidad a los jóvenes que la fe en Jesús conduce a una esperanza que va más allá, a una certeza fundada no solamente en nuestras cualidades y habilidades, sino en la palabra de Dios, en la invitación que viene de Él, sin hacer demasiados cálculos humanos ni preocuparse por verificar
si la realidad que los rodea coincide con sus seguridades. Reman mar adentro y los invita a que salgan de ellos mismos. Y también les decía que espera que puedan valorarse tanto a sí mismos y tomarse tan en serio que busquen su crecimiento espiritual. Y los entusiasmaba para que ellos en su juventud también puedan descubrir esa belleza de buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Lo cual no significa perder la espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura, porque hacerse adulto no implica abandonar los mejores valores de esta etapa de la vida. De otro modo, el Señor podría reprocharse un día: de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo cuando tú me seguías por el desierto, como decía el libro del profeta Jeremías. La experiencia de pequeñas comunidades juveniles que se organizan en las parroquias son una expresión del deseo que tienen muchos de los muchachos y muchachas de seguir a Jesús y de expresar su fe con actitudes de amor, en donde la fe y el testimonio de ellos hace que igualmente otros jóvenes se interesen por descubrir al Señor en sus vidas y tratar de integrarse a esas comunidades juveniles. Es que en realidad vivir la fe en comunidad es más fácil, pues ayuda a vencer la timidez o el miedo de presentarse como cristiano públicamente. Igualmente, hay muchos otros que desde la fe luchan por construir una sociedad nueva, en donde prospere la justicia, crezca el diálogo y la paz, se venzan las discordias, se defiendan los derechos humanos, se respete la naturaleza y todo lo que hay en la casa común. En otras palabras, por su fe y su amor al Señor, quieren ser una imagen de Él y procuran extender el reino de Dios en el mundo. La Iglesia siempre ha insistido en la importancia del compromiso social y el contacto directo con los pobres, lo cual sirve para profundizar y acrecentar la fe. En esas tareas, en donde los jóvenes ofrecen la misericordia y auxilian a las personas más vulnerables, ya sea ancianos, enfermos, indigentes, niños desamparados, personas que han caído en la drogadicción, es una constante que es más lo que reciben ellos que lo que dan. Y por eso encontramos a muchos que se dedican con gran entrega a ayudar y servir desinteresadamente, ya sea solos o, en la mayoría de los casos, en grupos donde unos y otros se apoyan mutuamente y fortalecen su fe. En esa carta que el Papa le escribía a los jóvenes, también les decía que el valor del testimonio no significa que se deba callar la palabra. ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no contarle a los demás que Él nos da las fuerzas para vivir, que es bueno conversar con Él, que nos hace bien meditar sus palabras? E invitaba a los jóvenes que no dejen que el mundo los arrastre a compartir solo las cosas malas o superficiales. Y les daba ánimo porque ellos son capaces de ir contracorriente y saben compartir a Jesús y comunican lo que Él les ha regalado. Y les decía que ojalá puedan sentir en el corazón el mismo impulso irresistible que movía el apóstol San Pablo cuando decía: «Ay de mí si no anuncio el Evangelio». Así pues, hay que tener en cuenta que aunque sea pequeña la fe, como una semilla de mostaza, tenemos que tener la certeza de que el Señor le dará crecimiento y la utilizará para la salvación de esos jóvenes que le piden que les aumente su fe. Lo importante es que traten de vivir su fe con coherencia y con alegría. La Sagrada Escritura nos presenta múltiples ejemplos de lo que es capaz la fe cuando es firme en ella. El joven profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones y salió totalmente ileso gracias a su fidelidad a Dios, ya que no quiso adorar al rey que se había proclamado Dios. Y el mismo rey, que estimaba al profeta, le dijo: «Tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te librará». Otro ejemplo es el de los 3 jóvenes que por orden de Nabucodonosor fueron arrojados al horno ardiente por no adorar la estatua de oro y salieron de allí sin que el fuego le hubiera quemado sus cuerpos, lo cual produjo que el mismo rey alabara a Dios. La fe de Josué, sucesor de Moisés, hizo posible que pudiera conquistar con pocos hombres la ciudad de Jericó, que estaba bien custodiada y era amurallada.
Y en los evangelios que Jesús alaba a distintas personas, alaba la fe del centurión que pidió que curara a un siervo suyo que estaba gravemente enfermo y le dice a Jesús que no se moleste en ir hasta su casa porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Igualmente, Jesús alaba la fe de la mujer cananea que no pertenecía al pueblo de Israel, la cual con humildad acepta que Jesús inicialmente pareciera negarle curar a su hija, pero luego el Señor hace el milagro y le dice: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Por el contrario, recrimina a quien duda de él, como fue el caso del apóstol Pedro. Cuando el Señor camina sobre el mar yendo hacia la barca, Pedro se baja de allí de la barca y comienza a caminar hacia él, pero a causa del viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, y por eso grita: Señor, sálvame. Y Jesús le extiende la mano y sujetándolo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Igualmente, cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Estos ejemplos que encontramos en la Biblia nos ayudan a entender que el poder de la fe es muy grande, que tenemos que hacer el esfuerzo para tomar conciencia de que somos amados por Dios de manera infinita y que Él nunca nos deja solos. Pero lo importante es que sepamos pedirle su ayuda con gran humildad, confiar plenamente en Él y no dudar en rogarle constantemente: Señor, aumentanos la fe. Cuando nos encontramos en situaciones de gran dificultad y pareciera que se tambaleara nuestra fe, dirijamos al Señor pidiéndole: digámosle: Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi poca fe. Ahora bien, los padres de familia deben ser los primeros que deben infundir confianza a sus hijos y enseñarles con su ejemplo a tener la fe y a saber multiplicar al Señor, saberle suplicarle al Señor. Y muchas veces solamente le pedimos cosas materiales o que Él supla lo que nos corresponde realizar a cada uno de nosotros, pero se nos olvida que lo importante es pedirle la fe, para que sepamos confiar en Él, para que no perdamos la esperanza y nos dé el valor para poner de nuestra parte lo que corresponda para superar los problemas. En nuestras comunidades parroquiales es importante prestar una buena atención a los adolescentes, ojalá con un ministerio dedicado exclusivamente a ese seguimiento, con el fin de ayudar a esos jóvenes a convertirse en verdaderos discípulos del Señor, que con su palabra y su ejemplo de vida se comprometan a mostrar un rostro entusiasta y alegre de la Iglesia. Finalmente, es muy importante dar importancia de los ancianos en el seno de la familia y de tratarlos con amor. Lamentablemente, se extiende bastante la costumbre de marginarlos del seno familiar, pero en lugar de apartarlos o de considerarlos un peso inútil, ellos deben seguir tomando parte activa y responsable en la vida familiar, lógicamente respetando la autonomía y autoridad del nuevo núcleo familiar, si vive con los hijos, pues los ancianos cumplen la hermosa misión de ser testigos del pasado y colaboradores muy importantes en la transmisión de la fe cristiana. Ellos son personas que tienen experiencia de amar y seguir a Jesús y una sabiduría que puede ayudar a los jóvenes para proyectar su futuro. Después de haber visto las dificultades que hay para transmitir la fe, después de ver la realidad de los jóvenes en la sociedad actual y sobre todo de haber visto ya el gran poder que tiene la fe en nuestra vida, es necesario, y los invito para ello, que en una próxima reflexión miremos cómo seguir las huellas de Jesús para poder nosotros fortalecer nuestra fe y realmente lograr eso que el Señor nos pide a lo largo de toda nuestra vida. Pidámosle al Señor entonces que aumente nuestra fe y que nos colme con su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Gracias por acompañarnos en la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas.